Nazareno, buenas tardes. Nacho Canclini, Sergio Alcázar, te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal, Nazareno? Un gusto y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Eh, Nazareno, sigue en la línea de un partido liberal. Estuviste con José Luis Espert, obviamente ahora ya no formás parte de ese espacio. ¿En qué cambió de uno a otro? Bueno, sustancialmente primero pasó mucho tiempo, estamos hablando ya hace de 4 años atrás. Exacto, sí. La conformación de los equipos es totalmente diferente. Entendemos lo que estamos proponiendo, es verdaderamente un cambio de ideas y de personas con una visión geopolítica que por ahí en el pasado no se contemplaba de la manera que lo hacemos ahora. Imagínense que en el mundo liberal, en más o en menos, todos coincidimos en lo que sería la solución económica, pero hay una otra columna. A ver, nosotros entendemos que la solución al problema económico argentino reposa en dos pilares. Una son las medidas que hay que tomar, que tienen que ver con la baja eliminación de impuestos, eliminación de regulaciones, una nueva ley de contrato de trabajo, pero hay otro pilar que no se contempla, que es la geopolítica. Uno tiene que entender, asumir que cuando deja de ser gobernador o se lanza por primera vez a la política, la mitad de la agenda de un presidente de la República es internacional, porque de ahí van a surgir los recursos que necesita para atender a los gastos e inversiones del Estado. Y eso, por lo general, no se contempla en ninguno de los espacios políticos. Y lo estamos sufriendo hasta el día de hoy. El kirchnerismo, obviamente, atendiendo a sociedades que nada tienen que ver con los intereses de la nación, como es el caso de tener sociedades con iraníes, rusos o chinos, concediéndole, por ejemplo, una base militar en nuestra Patagonia o permitir el saqueo de nuestro mar continental, que directamente pasan con una aspiradora y se roban todos los peces cada año, con flotas que van de 300 a 500 barcos según el momento de la temporada. Eso entre otras cosas. Y eso, a ver, no lo podemos permitir más. Nuestro país tiene que cambiar su visión geopolítica, comerciar, por supuesto, con todo el mundo, impulsar tratados de libre comercio, acuerdos PYME, pero la geopolítica, lo estratégico, tiene que pasar para otro lado. Y eso tiene que ver con acuerdos que vayan directamente con los países que tienen todo que ver con nosotros. El mundo libre, los Estados Unidos, Europa, obviamente el Mercosur, pero no podemos tener a dictaduras, países que tienen verdaderos campos de concentración y que persiguen minorías étnicas o personas que piensan distinto al régimen. Eso en nuestro país no lo podemos permitir más. Y es de Demos que proponemos una nueva visión. Obviamente, todo el mundo cuando habla de las reformas que hay que hacer, generalmente lo que se plantea es entre las medidas que aplicamos y la velocidad en que éstas surten efecto, obviamente que viene acompañado de un problema social. Y es por eso que necesitamos de ese cambio geopolítico para acceder a la espalda financiera y de inversiones que el país necesita para que podamos transformar a nuestro país. A ver, en términos de comercio internacional, la Argentina es la nada misma, somos un maxi kiosco en el mundo. Representamos apenas el 0.27% del comercio mundial, cuando hace unas cuantas décadas atrás éramos el 3%. Es decir, que desde ese punto de vista no somos atractivos, pero sí desde la geopolítica. Tenemos una nutrida agenda de seguridad nacional que el mundo mira ansioso, esperando que la Argentina dé una respuesta. Desde temas como la Antártida, como te decía, el mar continental, las bases militares que tiene China en nuestro país, el 5G, el control del espacio aéreo, tanto que se estuvo hablando estos días si vamos a adquirir aviones de procedencia de los Estados Unidos o chinos, o mismo el tema del terrorismo asociado al régimen venezolano. Nosotros tenemos una verdadera agenda para ofrecer al mundo libre, para empezar a hacer las cosas bien de una buena vez. Pero evidentemente nos encontramos con un gobierno de Alberto y Cristina Fernández que buscan sociedades con dictaduras, y en el caso de la presidencia que pasó de Mauricio Macri tenía una visión muy sesgada, muy orientada por un lado a Europa, pero por otro al gobierno chino. Y lo digo bien esto, que debe quedar claro, cuando fue el encuentro del G20,
El presidente optó en ese momento por darle un trato de visita de Estado a Xi Jinping y además le concedió la Orden del Libertador, máximo galardón que se le da a los defensores de la libertad, lo cual era una verdadera burla para el presidente de los Estados Unidos que nos visitaba en ese momento y que a través del Fondo Monetario nos había brindado el acceso a los recursos que necesitábamos para hacer la transformación económica que el país necesitaba. Entonces, llegó la hora de que miremos hacia el mundo libre, a los países que tienen que ver todo con nosotros en cuestiones de política, de cultura, de economía, obviamente comerciar con el resto del mundo, pero lo estratégico tiene que estar definido definitivamente por el lado de la libertad. Ahora, señor Etchepare, está bien lo que usted dice, hay que ver la economía, el aspecto geopolítico, seducir en el ámbito internacional, pero ¿cómo logramos cuando tenemos casi un 52% de pobreza, con un 30% de gente que vive en la miseria? ¿Qué tiene que ocurrir primero? Tenés varias medidas para tomar. ¿Enfocar el aspecto social antes de salir al exterior o lograr un consenso, diríamos, integral? No, hay medidas que se toman todas simultáneamente porque hay que atacar cada uno de los aspectos. No podés darle prioridad a uno en desmedro de otro. Obviamente que, por un lado, necesitamos ir a una negociación multidimensional, por esto quiero decir, plantear los problemas económicos que tenemos, que son grandes para nosotros, pero son muy pequeños en relación a los volúmenes de comercio que manejan los grandes países del mundo libre. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que plantear, necesitamos hacer una reforma de la ley de contrato de trabajo moderna, acorde al siglo XXI. También tenemos que hacer un planteo de cuáles son los impuestos que vamos a eliminar, que desde Demos sabemos perfectamente cuáles son. En principio, eliminar las retenciones al agro. Eso es totalmente anacrónico, significa un retraso. Hoy, por ejemplo, tenemos grandes problemas con las sequías y esa inversión que hoy es tan necesaria es dinero que fue a parar a un pozo negro, a un lugar que no sabemos, de mal uso de recursos, que se lo llevan las retenciones. Y por otro lado, tenemos que tener claro cuáles son las otras regulaciones al comercio que hoy significan un verdadero freno, y en contrapartida ofrecerle al mundo libre esta agenda de seguridad nacional que es tan interesante e importante para ellos, así como lo es para nosotros, pero que nos permita sentarnos en una mesa y empezar a conseguir los recursos que necesitamos, tanto en préstamos como en inversiones, para poder ir destrabando esta compleja situación que es para la Argentina. Todo esto hecho de manera simultánea va a lograr que rápidamente tengamos acceso a buenos trabajos de calidad, porque no nos olvidemos que nuestra moneda está absolutamente destruida. No puede ser que un mesero en Miami gane $3.000, que es mucho más de lo que gana hoy un diputado nacional. No sé si se dan cuenta de la proporción del daño que le hemos hecho a nuestro país. La dimensión. Más allá de este planteamiento que ustedes tratan de llevar adelante como una alternativa dentro de esta coyuntura política, ¿cómo se hace, Nazareno, para escapar a la grieta? Porque está bien, hay nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevos horizontes, pero siempre estamos repitiendo la misma receta. No se puede estar bien con todos todo el tiempo. Acá hay que tener muy claro cuál es la visión que tenemos de país. Evidentemente que la toma de estas medidas va a generar alguna rispidez con ciertos sectores, pero lamentablemente hay que hacerlo. Uno tiene, hemos sido gobernados por líderes que se regían solamente por encuestas, y los liderazgos son otras cosas, es otra cosa. Es tomar una decisión, ir para adelante y saber que uno puede tener un costo político en lo inmediato, pero que al final del camino es todo en beneficio de la gente. Y esto lo hemos perdido con el tiempo. Nuestros liderazgos son bastante blandos en el sentido de que son personas que no, evidentemente han mostrado o que no tienen la formación o las ganas de hacer las cosas que el país necesita. Esto es evidente que ha generado todos estos roces que tenemos últimamente, con una sociedad desencantada, que estamos más cerca del que se vayan todos que de otra cosa.
Y eso ocurre cuando tenemos una clase política que se ha retirado. Argentina ha vivido algo muy parecido a esto en el 2012, cuando llamábamos a grandes marchas desde las redes sociales, porque nuestra dirigencia no hacía lo que tenía que hacer. Hoy se está repitiendo un cuadro bastante parecido, con la diferencia de que la situación económica es mucho más grave. Estamos camino a volver a una nueva elección donde se vuelven a repetir otra vez las caras, porque parece mentira, pero hace 4 o 5 elecciones que son las mismas figuritas repetidas con los mismos eslogans. Y eso no puede ocurrir más. Hoy tenemos que pensar un país donde haya planes, planificación. Usted va a cualquier parte del mundo, quiere abrir una verdulería, un kiosco, lo que sea, y el banco le va a decir, señor, ¿y cuál es su plan? Y aquí nosotros vamos con dirigentes esbozando una sonrisa, haciéndose lo simpático y pretendiendo de que les larguen algo de dinero para que no les explote la economía en la cara. Esto no puede ocurrir. Argentina tiene que ser pensada desde otro lugar, y tampoco sirve hacerlo desde el lugar de, bueno, entonces vamos a romper todo y vamos a quemar el Banco Central y vamos a... No, eso es una cosa de un niño, de un adolescente. Y Argentina necesita políticos adultos, con las reformas necesarias en cada uno de los casos. Y por lo general van a ver que lo que ocurre en países como Bolivia, Uruguay, mismo Perú, que está en una crisis, hacen lo necesario, hacen los retoques para que todo funcione. Entonces no podemos ir desde un extremo, que es abandonamos todo, no tenemos dirigencia, y por otro lado, no, hay que cambiar todo, pero hay que quemar todo y hacerlo desde las cenizas. No, señores, Argentina necesita un poco más de seriedad en todo esto. Y es por eso que nos hemos propuesto este verdadero cambio de dirigentes y de ideas, pero hacerlo lo justo y necesario. No necesitamos hacer una impresionante transformación que solamente uno lo imagina en los libros o en las películas. Nuestro país necesita cosas de sentido común, hacer que las cosas funcionen como debieran funcionar y como todos sabemos que tiene que ocurrir. Pero no es tan difícil. Pero si no lo hacemos, se nos van a seguir yendo los jóvenes al exterior, porque este desencanto obviamente que se transmite como si fuera un virus, es peor que el COVID, porque este desencanto promueve que las grandes mentes que tenemos quieran huir de aquí porque ven que no tiene futuro, cuando tenemos un potencial inmenso. Argentina podría despegar rápidamente si logramos esta energía que se transmita rápidamente. Pero hay que tomar las medidas que hay que tomar. Y tienen un costo, sí, tienen un costo. Y si te eligen como presidente, tenés que asumirlas, porque para eso te hiciste elegir. No estás para quedar bien, estás para hacer lo que tenés que hacer para que la gente viva mejor. Bien, ¿cómo sigue esta vuelta acá por esta zona? Después van a ir a otras ciudades, salen de la provincia. Hoy estamos terminando aquí en Santa Fe, pasamos por Rosario, estuvimos previamente en la provincia de Buenos Aires presentando el Partido Liberal junto a Jorge Lago y Daniel Arena, que son nuestros referentes allí. Hoy estuvimos aquí en Rosario junto a Rodolfo Razzari y el ingeniero Daniel Pablo Paz. También estuvimos una entrevista con la titular de la Sociedad Rural, Soledad Aramendi, y mañana continuamos en la ciudad de Córdoba. La idea es terminar el año realizando un evento en la ciudad de Buenos Aires, pero ya dejamos preparados los 4 grandes distritos del país de cara al año que viene, y en marzo a más tardar ya estaremos recorriendo el resto del país y volviendo obviamente a Santa Fe, a Córdoba y a la provincia de Buenos Aires para terminar de dejar delineado nuestro proyecto nacional, porque estamos dispuestos a competir tanto en la presidencia de la Nación como todas las candidaturas que se disputen en esa fecha, que incluye diputaciones nacionales y senadurías, por supuesto. Nazareno, ¿el espacio de ustedes está ensamblado con lo de Milei, con todo el movimiento libertario que hay en Argentina? No, nosotros nos presentamos como una alternativa diferente, tenemos una visión de país que los otros espacios entendemos que no la tienen. Concebimos la política como algo mucho más adulto de lo que se viene planteando en otros espacios. Nosotros estamos dispuestos no solamente a competir, sino a presentar un plan integral y sustentable.
Lo nuestro no son eslogans, no estamos por incendiar nada ni romper nada. Estamos preparados para hacer las reformas que hay que hacer y plantear los desafíos que el país necesita. Porque uno desde un poco del desconocimiento de lo que es la cuestión de principios y la idea que tienen como proyecto de país, porque se puede mezclar un poco la situación. Uno de libertario es como que hace de la palabra libertario todo sea lo mismo, y no, como vos decís, está marcando una diferencia. No todos tienen la misma forma de hacer política. Y porque es evidente, entienda que nosotros no somos anarquistas. Uh-huh. Hoy lo que se entiende como libertario en general es una visión que se está planteando desde un anarquismo que no tiene nada que ver con nuestra visión clásica y de sentido común. Bien. Estamos formando verdaderos cuadros para construir un proyecto a largo plazo sostenible, que quienes quieran participar en política sepan que en Demos van a tener acogida y que van a poder desplegar todas sus capacidades. Nosotros estamos verdaderamente interesados en recibir talentos. Queremos rodearnos de los mejores, porque cuanto mejor son, más contribuye a que podamos superarnos y que estemos preparados mucho más para el desafío que viene. Bien, seguramente ante esta propuesta interesante vamos a invitarlo a una nueva salida, tanto en esta emisora, en esta señal, como en otra. Agradezco la atención, el momento, porque tiene una agenda muy apretada, muy complicada, y sin embargo han tenido la deferencia de atendernos. No, yo les agradezco a ustedes y obviamente cuenten siempre con nosotros para transmitir este mensaje. La gente tiene que saber que hay un país posible, que tenemos todo para ser mucho mejor de lo que somos y de lo que nos toca vivir. Hay que ordenarnos, organizarnos un poco y ir para adelante. Nos merecemos un país como teníamos en la época de Roca, de Sarmiento, de Avellaneda, todos estos grandes líderes que en su momento supieron concebir un país de avanzada. Hoy podemos volver a recrearlo, pero depende de nosotros, del compromiso que tengamos. Le agradezco nuevamente y bueno, hasta pronto. Bueno, Sergio Alcázar, Nacho Canclini lo saludan y seguramente nos vamos a encontrar más temprano que tarde. Gracias por su atención. Gracias por todo, Nazareno. Abrazo. Hasta luego.